Buenos días para todos. Mi nombre es Alberto Restrepo. Vamos a dar inicio a este webinar que hace parte de una serie de espacios que hemos destinado en Dakartech para compartir con todos nuestros clientes y algunos aliados que tenemos sobre las últimas tendencias y novedades en el mercado. Digamos que en estos últimos meses hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en todas las soluciones que están apoyadas con inteligencia artificial y en este caso hemos venido haciendo una serie de charlas con algunos sectores específicos, en este caso con el sector de banca, de cómo los agentes ahora nos están apoyando en toda nuestra gestión en la empresa, ya con temas de gestión documental, de atención de PQRS, de quejas y todo este tipo de procesos que hacen que lleguen en gran cantidad a nuestras entidades y queremos buscar la forma de darle la mejor atención al cliente, disminuir los tiempos de respuesta, aumentar la cobertura y todos estos indicadores que muchas veces nos afectan dentro de las organizaciones. Nosotros en Dakartech, pues creo que varios de las personas que están en este espacio ya nos conocen, llevamos más de 15, 16 años en el mercado colombiano, en un principio enfocados mucho en todo el tema de portales web, aplicaciones y demás, pero pues como les comentaba hace un rato, estos últimos años volcados mucho hacia todos los procesos apoyados en inteligencia artificial, temas de automatización de procesos, gestión documental. Trabajamos muy fuerte también con sector público, pero en sector privado, pues todas las soluciones que hemos venido desarrollando, algunos de la mano con nuestros fabricantes como IBM, que somos partner de IBM, otros con soluciones propias, como algunos que les vamos a presentar acá, pues siempre en busca de apoyar a nuestros aliados a mejorar todos sus procesos. Eh, Nos acompaña David Cano, nuestro gerente, quien nos va a también dar como una bienvenida, un contexto general de lo que les acabo de comentar. Nos acompaña también Alejandro Laborde, quien nos va a apoyar también con algunos de los temas. Les va a compartir un poco acá la agenda. Como les decía, pues vamos a hablar un poco un contexto rápido de todo el tema del imperativo de la agilidad, como ahorita los clientes están esperando respuestas muy rápidas y entre más rápido les demos una respuesta, pues su satisfacción va a ser mucho más alta. También les queremos presentar, Alejandro nos va a contar sobre una solución de embargos y cómo con todos esos correos que nos llegan a nuestras entidades en grandes cantidades, pues las podemos gestionar de una manera muy eficiente. Vamos a hablar mucho también del tema de PQRS y los chatbots ahorita transaccionales. Ya los chatbots, digamos que dejaron de ser ese chatbot donde tú eliges una opción y te vas llevando como por un árbol de decisión. Ahorita son 100% conversacionales, que muchas veces las personas creen que los está atendiendo un asesor detrás. Y también vamos a hablar sobre el tema de gestión documental, como les comentaba ahorita, donde también apoyados con IA, pues estamos gestionando todos esos documentos que llegan a nuestra entidad, clasificándolos, extrayendo información importante de esos documentos para que eso también lo podamos replicar y que sirva para otras áreas de la empresa. Entonces, aquí les cuento como muy rápido lo que vamos a hablar, ya en cada una de las charlas vamos a desarrollar un poco más esto. Le doy paso a David Cano, nuestro gerente, para que nos haga una pequeña introducción. Dale, David, muchas gracias. David, no se te escucha. Aló. No. Ahora sí, sí, ya se te escucha, David. Ya. Sí, sí. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les decía Alberto, Dakartech es una empresa que viene desde hace 18 años más o menos en Colombia y unos cuantos más en España, optimizando procesos empresariales. Eso lo hemos hecho tradicionalmente con muchas tecnologías diferentes, BPM,
todo el tema de OCR, etcétera, etcétera. Creo que en los últimos años a nadie se le escapa que la llegada de la inteligencia artificial ha sido o ha supuesto una revolución para toda esa automatización de procesos. Aquí en la charla les vamos a explicar cómo, por un lado, estamos implementando estas tecnologías de inteligencia artificial para hacer cosas de una manera muchísimo más eficiente que antes era impensable. Y por otro lado, les vamos a mostrar cómo esas tecnologías de inteligencia artificial están mejorando procesos tradicionales como la gestión documental, también haciendo que se vuelvan muchísimo más eficientes todos esos procesos pues, a los que ya estábamos acostumbrados. Entonces, nada, sin Ay, yo más la verdad no sé, preámbulos, vamos no a sé, pasar no, a las no hemos explicaciones. hablado de Creo solo que alguien temas tiene por ahí laborales. abierto el micro, pero bueno. Listo, pues nada, entonces creo que sigue Alejandro, si no estoy mal, con su presentación. Sí, sí, señor. Dale, Alejo, adelante. Dale, perfecto. Entonces, un segundito. Bien, creo que ahí ya se está viendo pantalla. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro. Puntualmente dentro de Dakartech me encargo de la parte de automatización de procesos y, como comentan, estos últimos años estamos implementando muchas cosas de mejoras en los procesos directamente también con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la idea de este ratito que tengo es mostrarles un poco un caso que tenemos implementado para Banco Pichincha, ¿sí? Donde se hizo lo que es la automatización y gestión de embargos y desembargos puntualmente. Cualquier duda y consulta que tengan, me van preguntando, no hay problema. La idea es un poquito mostrarles este caso de uso y que ustedes se lleven también en qué lo pueden implementar, ya sea para algo similar de embargos o desembargos o para cualquier otro proceso que tengan interno allá en sus entidades. Un poco les comento, hay un... Sí, ahí está. Les comento un poquito cuál es la problemática que tenían. Cuando el cliente vino con nosotros, nos comentaba, por un lado, que tenía una cantidad de correos que llegaban a la entidad que son de tipos de embargos y desembargos, ¿sí? Están teniendo una cantidad más o menos de 3.000 correos que llegan diariamente a la entidad, ¿sí? Y la cantidad de documentos ya se les estaba sobrepasando un poco, ¿sí? En cuanto al cuello de botella que se detectó junto con ellos fue que tenían una gran cantidad de personas que estaban exclusivamente dedicadas a la gestión de embargos y desembargos. Esa cantidad no bajaba, cada vez son más personas las que estaban necesitando para procesar. La cantidad de oficios, como les comentaba recién, el flujo constante de documentos que están llegando. Por otro lado, la cantidad de páginas que tiene cada uno de esos oficios, si bien la mayoría de los casos son oficios que no superan las 10 páginas, hay muchos oficios que superan, por gran cantidad, más de 40 páginas. Hay algunos casitos puntuales, incluso que estamos trabajando, que tienen más de 1.900 páginas los oficios. Por otro lado, el tiempo que les estaba llevando procesar cada uno de esos documentos, hay en casos donde les estaba tomando más de 60 minutos en procesar la información para después poder gestionar lo que es el embargo. Lo que nosotros aplicamos fue, obviamente, inteligencia artificial y lo que hicimos fue, junto con el agente de Dakar Vision, hacer distintas integraciones y un flujo ahora les voy a mostrar y vamos a ver un caso práctico, donde justamente lo que hacemos es integrar las distintas herramientas que ellos usaban. Por ejemplo, en este caso usamos Outlook, Amazon S3, la información que viene del correo y el procesamiento como tal de los documentos. A modo resumido, muy resumido, acá tenemos un ejemplo del flujo de trabajo que hoy en día está haciendo el agente, ¿sí? El agente está escuchando, por un lado, una bandeja de Outlook, ¿sí? Donde cada uno de los mails que va llegando lo va clasificando sobre si tiene o no tiene adjuntos. Si el correo que llegó tiene adjuntos, lo que se hace es extraer esos documentos, ¿sí? En este caso son la mayoría en formato PDF,
Se analiza ese documento con inteligencia artificial, extraemos toda la información importante que se definió con la entidad, y una vez que se tiene esa información, se persiste por un lado en Excel y en un servidor de S3, y por otro lado también se puede enviar, por ejemplo, una respuesta por Outlook de ese procesamiento. En el caso que no tenga adjuntos, lo que estamos también haciendo es procesar directamente el correo, ¿sí? Hay muchos de los casos de los embargos donde la información del embargo como tal no viene en el oficio PDF, sino que viene directamente en el cuerpo del correo. Entonces nosotros leemos ese cuerpo del correo y hacemos el mismo proceso de análisis y extracción de datos. Les voy a compartir entonces por acá. Un segundito que no estoy viendo mi pantalla. Ahora sí, perdón. Bien, acá la idea es mostrarles un ejemplo, si bien no está, acá lo que estamos viendo es un front como para poder verificar y ver qué es lo que estamos haciendo con el proceso. Acá lo que vamos a hacer es cargarle directamente un archivo .msg, ¿sí? Para los que saben, los archivos .msg son archivos directamente del correo. Acá tengo algunos ejemplitos, ¿sí? Donde lo que hacemos es pasarle justamente este .msg al agente de inteligencia artificial, y el agente va a hacer un poquito lo que les comentaba. Va a leer primero el correo, va a validar los adjuntos, va a extraer la información de los PDF, lo va a procesar con inteligencia artificial y bueno, y finalmente, y después la etapa final, ¿sí? Acá entonces vemos cómo en cuestión de segundos, ¿sí? Ya procesó este MSG, y acá podemos ver directamente los resultados del procesamiento. Acá nos está mostrando cuál es el asunto. En este caso es levantar una medida cautelar, ¿sí? Y acá podemos ver cómo se extrae la información relevante del documento. Nombre del remitente, mail del remitente, número de oficio, ciudad del departamento, la fecha, número de radicado, número de identificación tanto del demandado como del demandante. Y acá podemos ver también que hay algunas opciones como concepto, número de cuenta judicial del Banco Agrario, tenemos también reiteración o ratificación, que son algunas clasificaciones que fuimos definiendo justamente con la entidad, que son datos que necesitan para el procesamiento como tal del embargo y desembargo. Toda esta información viene del PDF que se extrajo directamente del MSG. Acá podemos ver directamente el PDF y está en la misma información que nosotros estamos extrayendo por acá. Todo esto es posible gracias a la configuración también que le damos a la gente, ¿sí? Acá podemos ver todo el prompt que estamos utilizando en este caso para la extracción de datos, y acá nosotros podemos ir iterando y enseñándole al modelo para que extraiga tanto la información correcta como si hay datos nuevos que nosotros queremos extraer. En este caso, puntualmente, estamos viendo esta información, pero bueno, si se requiere modificar porque, no sé, cierta entidad necesita extraer otra información, ya sea de embargos o de algún otro proceso, lo podemos configurar y extraemos directamente el dato que necesita. Voy a volver un segundito para acá. Acá lo importante es la precisión que estamos teniendo en lo que es la extracción de los datos, ¿sí? Nosotros estamos procesando todo tipo de PDF con distinto tipo de formatos, ¿sí? Los embargos llegan de distintas entidades, tanto privadas como de estatales, y cada uno tiene su propio formato, su propia estructura. Lo importante es que nosotros, independientemente del formato en el que venga, al procesarlo con inteligencia artificial, podemos extraer con precisión la información que definamos. En este caso, el tipo de embargo, la identificación de las partes, el número de oficio, las fechas en las que se registró y el estado en el que se encuentra, ¿sí?
Un poquito acá para que vean por detrás qué es lo que se hace, independientemente del formato que se tenga, como les comentaba, lo que hacemos es extraer directamente, en este caso en un formato JSON, información directamente de los datos que necesitamos y también de si hay que hacer algún análisis adicional con esa información, también lo vamos a ver reflejado ahí. Una vez que nosotros tenemos disponible esta información, ya podemos hacer cualquiera de las otras cosas que les comentaba antes, como por ejemplo generar correos de respuesta, generar Excels con toda la información que necesitan, o incluso si hay aplicaciones internas que necesitan esta información, también podemos ir a consumirlas como para entregar toda esta información, ¿sí? Importante también de esto, no es una demo, esto que les estoy comentando, esto es algo que ya está procesando y viene corriendo todos los meses. Por acá ya vamos procesando, esta diapositiva está un poquito desactualizada, dice que vamos procesando más de 59.000 documentos, pero al día de la fecha, ayer estábamos verificando y ya vamos procesando más de 270.000 documentos, ¿sí? Una cantidad básicamente de esta que les comento, acá podemos ver un poquito en la captura, de que por día se están procesando 3.700, 3.400, 2.900 PDF, ¿bien? Tenemos un flujo continuo, un análisis de la información. También lo que tenemos es prácticamente el proceso sin intervención manual, ¿sí? Esto se ejecuta todos los días y va directamente extrayendo la información. En cuanto al impacto que estamos viendo, yo les comentaba originalmente que había documentos que estaban tardando más de 60 minutos en procesarlo. Nosotros con el agente de inteligencia artificial estamos pudiendo procesar el documento en menos de 5 minutos, ¿sí? 5 minutos es un número alto realmente, acabamos de ver cómo el procesamiento realmente no llega a tardar 5 minutos, pero en documentos más grandes sí puede llegar a tardar ese tiempo. Y acá estamos viendo una mejora en cuanto a la velocidad de un 92%, que realmente es muy alto y ustedes conocerán mejor el impacto que tiene en cada una de las entidades. Un poquito por acá, entonces era el caso que les quería mostrar. No sé si tienen alguna duda, consulta, los escucho. Alejandro, buenos Hernán, días. Buenos días a buen día. todos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de LLM están utilizando ustedes? ¿Qué proveedor? ¿Tienen algún modelo entrenado por ustedes mismos? ¿Y cómo es el comportamiento de los tokens si estamos utilizando APIs de proveedores? Listo. Con respecto al modelo que estemos utilizando, para este caso puntual, bueno, no hay un modelo específico que estamos utilizando, ¿sí? Lo que hacemos es verificar dependiendo de la empresa, dependiendo de lo que tiene que hacer el proceso, nosotros lo que hacemos es elegir, primero analizar y después elegir el modelo que utilizamos. Esto más que nada porque conocerán bien que no es lo mismo un modelo para leer documentos que un modelo, por ejemplo, para hacer cálculos o para hacer algún otro tipo de análisis. Podemos usar modelos como Gemini, ChatGPT, también hemos entrenado modelos locales nuestros, ¿sí? Eso también un poco depende de la infraestructura que tengamos disponible y también de la infraestructura que quiera aplicar el cliente. Con respecto a los tokens, nosotros lo que estamos haciendo es cuando extraemos la información, de hecho un poquito acá se puede ver, me vuelvo a esta diapositiva. Nosotros cuando extraemos la información, por acá también podemos ver la cantidad de tokens que estamos utilizando por cada uno de los documentos que se procesan, ¿sí? Entonces, a partir de esos tokens, nosotros podemos ir o ajustando el prompt para bajar la cantidad de tokens, o también ir teniendo ese control de cuánto está consumiendo cada uno de los documentos. Pero como te comento, el modelo se puede utilizar el que se necesite, puede ser Gemini, ChatGPT, también eso depende un poquito de cuál tengan y utilicen en la entidad. Gracias. Buenos días. ¿Cómo hacen el proceso para alimentar con los nuevos casos que van llegando? Formatos, peticiones nuevas, ¿cómo realimentan la inteligencia? ¿Cómo crece ella sola?
Listo, perfecto. Primero con respecto al formato. Con respecto al formato, lo bueno es que no hace falta tener que estar ajustando el formato todo el tiempo. ¿A qué hago referencia? Muchos me imagino que conocerán RPA, por ejemplo, o otras herramientas de OCR para la extracción de datos, donde había que configurarle o decirle específicamente de qué parte del documento extraer la información. Con inteligencia artificial eso no pasa, no tenemos que estar indicándole documento por documento, formato por formato, dónde extraer la información, sino que se analiza el contexto completo y ella sola extrae esos datos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo estamos haciendo que la IA vaya aprendiendo? Con este cliente puntualmente es todos los días se está haciendo igualmente un procesamiento manual para ir verificando y asegurando que la IA obviamente esté extrayendo bien los datos. Lo que hacemos es a partir de esos datos donde nos dijeron tal documento, por ejemplo, no extrajo bien la información de nombre de remitente. Lo tendría que haber sacado de este otro lugar. Lo que hacemos es esa misma instrucción, se lo pasamos de vuelta a la IA para que la IA ajuste nuevamente el prompt y en el siguiente caso, cuando se vuelve a procesar, ya la IA aprende de dónde tiene que sacar la información puntualmente en esos casos. Entonces vamos alimentando con los casos, no solo los casos de éxito, sino también los casos donde falló para que la misma IA vaya aprendiendo. Gracias. De nada. Una pregunta, buenos días Alejandro. Buen Tengo día. una consulta. Digamos que este caso de uso se enfoca mucho en la gestión inteligente de procesamiento de los correos, ¿verdad? Ahí pueden presentarse por un correo varios escenarios que no sea un caso para gestionar, sino que sea un correo en el cual me estén copiando, o sea un spam, o dentro del cuerpo del correo puede venir la cédula del cliente o no puede venir pues un dato fundamental para la gestión del mismo. En esos casos, la herramienta cómo identifica estos escenarios, digamos que no, que generan un margen de error en este proceso. Listo, perfecto. Si me das un segundito, ya te muestro algo por acá que no lo tengo en presentación, pero vale bien al caso mostrártelo como. Y ya te respondo la consulta. Listo, te voy a compartir por acá para que veas. Confirmame, porfa, si ahí ya estás viendo una imagen que dice resumen Sí, detallado. señor. Bien, perfecto. Entonces, te muestro esto y te comento entonces. Sí, efectivamente nosotros cuando nos llegan los mails tenemos distintos casos donde estamos procesando. Por un lado, si viene o no viene adjuntos, estamos verificando si ese adjunto es de formato PDF o es otro formato, porque tranquilamente puede llegar un Excel, un .zip, cualquier otro formato distinto. Entonces, por un lado, nosotros detectamos solamente los PDF o el que se quiera. Cuando analizamos el cuerpo del correo, nosotros verificamos por un lado también, por ejemplo, si el correo tiene links. ¿Qué es lo que pasa? Hay embargos que no llegan por PDF, sino que llegan por un correo certificado, por ejemplo. No sé, 472, se me fue el nombre del otro proveedor. Pero bueno, llega un link directamente donde ahí está el adjunto. Entonces nosotros lo que hacemos es, en ese caso, detectar que tiene un link, vamos al link directamente, descargamos ese PDF y luego procesamos. Y por otro lado, tenemos el escenario donde no tiene un PDF, no tiene links y la información está en el cuerpo del correo, y ahí puede haber dos escenarios. O el cuerpo del correo tiene efectivamente toda la información para procesarse, o el cuerpo del correo no tiene la información y tiene cosas que no aplican. Con respecto a eso, nosotros lo que hacemos es clasificar todos los correos, ¿sí? En, digamos, procesado y no procesado. Lo que se procesa es porque está todo ok, tiene todos los PDF y tiene toda la información ya procesada.
Por otro lado, lo que hacemos es separar los casos en donde no se pudo procesar por algún motivo y se clasifica. Bien, en este caso ahora sí, en la imagen esta que les estoy mostrando, podemos ver que hay distintos escenarios como notificación no procesable, duplicado, no va dirigido al banco, oficio incompleto, oficio informativo, no diligenciado por el juzgado o no pertenece a embargos, ¿sí? Lo que hacemos acá es justamente analizar eso que comentás y, por ejemplo, notificación procesable son todos esos mails donde no es un PDF, no tiene link, el correo dice ok recibido y nada más, entonces eso queda como notificación no procesable porque no hay nada que hacer. Duplicados son todos los mails que realmente llegan duplicados. O sea, esto es algo que nos llama la atención, pero la cantidad de embargos y desembargos que llegan duplicados al correo, que lo reenviaron 20 veces y llegó. Y tenemos casos, por ejemplo, donde no va dirigido al banco, oficio incompleto, que son casos donde sí llegó un embargo, por ejemplo, pero el banco con el que estamos trabajando no era el remitente. Entonces, perdón, el destinatario. Como no es el destinatario, entonces ese es un embargo que no tienen que procesar ellos. Ahí nosotros se lo estamos clasificando como que no va dirigido. Y por otro lado tenemos, no sé, no pertenece a embargos, que también es un escenario donde llegan PDFs, pero el PDF realmente no es un embargo, sino que es, no sé, un derecho de petición, por ejemplo, o una tutela, que no es un embargo, pero realmente cumple con las condiciones de que es un PDF. Entonces, ahí creo que respondí ahí tu consulta, si no, avísame. Listo, muchas gracias. A vos. No sé si hay alguna otra duda, consulta, si no, Alberto, te paso la palabra. Listo, si no hay más preguntas, entonces si quieres, Diego Noreña, nuestro gerente comercial, nos apoya con la charla sobre el tema de PQRS y chatbot transaccional. Listo, Alberto, muchas gracias. Saludar también a todos los que están aquí conectados. Listo, sí, bueno, de los temas que estamos viendo hoy aquí, quería comentarles que pues cualquier solicitud que tengan de revisar el caso puntual de ustedes y hacer una prueba de concepto, si ustedes sienten que hay un caso de uso aplicable que no sea exactamente el que acabamos de ver de embargo, sino que es algo, de pronto otro tema similar o que les está llevando hoy en día a evaluar estas capacidades de la inteligencia artificial en su negocio, no hay ningún problema. Nosotros lo podemos revisar con ustedes y hacer las pruebas de concepto necesarias para lograr que, primero, que ustedes se den cuenta que se puede resolver y segundo, realmente llegar a una cotización o a una estimación de costos que sea la realista, ¿no? Eso es muy importante en los temas de procesamiento con inteligencia artificial, es tener muy claro cuál es el modelo, que lo hablábamos hace un momento, cuál es el modelo que se debe usar, cuál es el costo del uso de ese modelo. Y generalmente, como lo vimos en el tema de embargos, no es solo usar un modelo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola no es capaz de entender todo lo que los flujos, o no es capaz de entender todas las reglas. Generalmente cuando implementamos este caso, el de embargos, está asociado también a un motor de orquestación, a un motor de reglas que hace que el uso de la inteligencia artificial sea más eficiente, porque si le ponemos a procesar demasiadas cosas, hay algo que se llama la ventana de contexto del modelo, que va a hacer que no cumpla el objetivo o sea demasiado costoso de cumplir. Entonces, aquí es muy importante no solamente decir, listo, le voy a meter todo eso a la IA y que lo mire a ver cómo lo procesa, sino que realmente haya por detrás un sistema de orquestación y de reglas de negocio que le ayude al sistema solamente a procesar lo que necesita procesar con inteligencia artificial, que en este caso es el entendimiento de los documentos, o sea, poder entender, extraer información de los documentos. Y el resto de cosas la hacemos con un sistema de orquestación que ha sido desarrollado por nosotros y que en este caso es lo que le da el valor agregado a la plataforma. Además de este caso de uso muy interesante que es del de embargos y de procesamiento documental, hemos venido trabajando en casos de uso también asociados a lo que es la IA. Y les quería mostrar por acá un caso
de uso de lo que es un sistema de gestión de PQRs, que también entendemos que para el sector financiero es algo bastante importante atender todos los requerimientos que puedan llegar de los usuarios. Y para eso está también muy bien adaptado lo que es un sistema de inteligencia artificial que nosotros hemos construido. Y aquí quiero partir de dos puntos. Un punto es lo que puede hacer el usuario que quiere interponer una petición, una queja, cualquier tipo de solicitud ante nosotros. En este caso estamos simulando una empresa de telefonía, pero puede ser un banco, puede ser una financiera, puede ser una fiduciaria, puede ser cualquier tipo de entidad. Aquí no tendríamos ningún problema en adaptar el caso de uso. Y lo que le estamos dando a ese usuario es una opción de poder primero, antes de generar esa petición, esa queja o reclamo, un sistema de gestión de la pregunta. Básicamente, ¿esto para qué? Para que en la medida de lo posible el mismo usuario se autogestione y pueda encontrar la respuesta a lo que quiere hacer. Esto claramente no estamos, digamos, atacando ya directamente lo que es la gestión de la PQR, sino estamos ayudando al usuario. Y ahora vamos a ver por detrás cómo lo vería un asesor o alguien que está en el back atendiendo estas peticiones. Ya vamos a ver las dos caras de la moneda. Entonces, en el caso del usuario, quien en este caso nos interesa que pueda gestionar su PQR de una manera muy sencilla, lo que vamos a tener primero es un primer filtro. Oiga, señor usuario, ¿qué es lo que usted quiere preguntarnos? ¿Será que lo encuentra dentro de nuestra biblioteca de gestión de preguntas frecuentes? Primero revise a ver si de pronto lo encuentra ahí. Y muchas veces se puede resolver algo haciendo que el usuario primero lea la información que está dentro de nuestra página. ¿Cómo hacemos? Porque a veces es también muy complejo tener unas preguntas frecuentes bien hechas. Y para eso también está los modelos de lenguaje que nos van a permitir crear un cuerpo de conocimiento muy extenso para que los usuarios encuentren la respuesta a sus preguntas. Y eso hoy en día, ¿cómo se hace? Pues casi todas las entidades lo que hacen es, bueno, ¿qué me preguntan diariamente? ¿Cómo lo debería responder? Entonces miremos todas las preguntas que nos han hecho, pongamos a alguien a que analice, a que lo redacte, a que lo ponga bonito, a que lo ponga en el lenguaje del banco, que lo ponga en el lenguaje de la empresa y vamos a poner ahí máximo las que, las que tengamos. Vamos a tener 50, 40, 100 preguntas frecuentes muy bien depuradas, muy bien organizadas, pero resulta que puede ser que dentro de esas 50, 100, 200 que hemos creado en la entidad, no estén respondiéndose todas las posibles preguntas que tengan los usuarios. Entonces, ese es un primer punto muy importante y es poder crear un banco de preguntas frecuentes que no tenga un límite, sino que sea realmente un buscador cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede poner la palabra o la frase o lo que quiera saber en su propio lenguaje y el sistema es capaz de analizar la información con la que hemos alimentado el banco de preguntas y ayudarnos con una respuesta. Aquí ustedes lo van a ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos primero es entrenar al sistema con la mayor cantidad de correos, de preguntas, de respuestas, de eh, todo el banco de información que tenemos y con eso generamos este sistema inicial. Vamos a ver que aquí todavía no estamos respondiéndole nada al cliente, simplemente lo estamos guiando en qué puede llegar a preguntarme un usuario. En este caso, a una empresa de telefonía, el usuario puede preguntar algo como, me cobraron de más en mi factura y no estoy de acuerdo. ¿Vale? Lo puede escribir en el lenguaje que quiera. Tenemos unos primeros resultados que ya nos está diciendo el sistema y hay unos resultados que ustedes ven aquí que el mismo sistema está interpretando de lo que yo estoy preguntando acá. Entonces me dice, ¿cómo reclamo un cobro que considero incorrecto? Y aquí me dice, mire, tiene que entrar la parte de facturación, hacer un clic en un botón o llamar a la línea tal y tiene tantos días para presentar ese reclamo. Aquí ya me está dando una primera guía de qué debo hacer, ¿vale? Y estos resultados no estaban creados previamente, son resultados que el mismo sistema está infiriendo de toda su banco de conocimiento y de esa manera le está dando un primer apoyo a ese usuario. No quiere decir esto que no estemos evitando que el usuario genere la petición o la queja o el reclamo,
sino que le estamos dando una primera herramienta para que pueda hacerlo. Y aquí pueden pasar cosas como cómo es la dirección para presentar la queja personalmente. Cosas así, digamos que sabemos que pueden pasar, que el usuario esté buscando la información en la página y que no la encuentre. Entonces, todo este tipo de preguntas que de pronto el sistema no las tiene agregadas dentro de su sistema interno, lo que vamos a hacer es que si el sistema no encontró, en este caso la respuesta, se va a generar un alertamiento interno para que la información que no está encontrando el sistema la empecemos a generar. En este caso, este tema de la dirección para la queja personal no la está encontrando el sistema porque no está dentro del banco de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle al sistema, genera un alertamiento mediante nuestro sistema de reglas para que el equipo técnico le cargue información de direcciones, le cargue información que de pronto no tenga todavía el sistema. Entonces, eso es muy importante, la retroalimentación del sistema que nos va a permitir así que cada vez sea mucho más capaz de generar la información. Entonces, en este caso, digamos que el usuario no encontró la información, no quedó contento con la información que vio entre esas preguntas frecuentes y acá ya entonces el sistema, antes de ponernos un formulario muy complejo de llenar para generar esa petición, esa queja o reclamo, nos va a decir, cuéntenos qué es lo que le está pasando con un poco más de detalle. Todo lo que ven aquí es totalmente parametrizable, lo que son textos, lo que es el flujo como tal, lo podemos parametrizar. Aquí vamos a copiar y pegar una que teníamos preparada y es una persona que empieza a identificarse con su número, con su teléfono, nos dice, mire, por medio de este documento quisiera presentar una queja debido a que mi factura del mes tal se incluyeron cobros adicionales por servicios de entretenimiento, juegos, música y yo no acepté ni autoricé eso en ningún momento. Solicito que se cancele eso y se bloquee y exijo la reliquidación. Básicamente puede ser escrito así en estas palabras un poco más formales, que puede ser que alguien lo haga así, o en texto, como la persona se le ocurra en ese momento, ¿vale? Entonces aquí el sistema nos va a hacer un primer análisis para entender qué es lo que quiere el usuario. En algunos casos puede pasar que, de hecho, esa consulta que está haciendo no se resuelva por este canal y lo podemos redireccionar a otro canal o en este caso particular, el mismo sistema le va a decir, sí, le recomendamos que inicie un reclamo, porque en este caso es lo que aplica, porque a usted ya le hicieron un cobro, bueno, no le estamos diciendo que sí se le hizo, sino que estoy entendiendo que usted tiene un cobro que no autorizó y está solicitando liquidación de su factura. Esto es un entendimiento del contexto de lo que el usuario nos escribió. Y aquí ya el mismo sistema le está diciendo, venga, yo por lo que lo entiendo, usted lo que debería hacer es un reclamo. Y estos datos que vemos acá, que dice datos extraídos, son extraídos de ese primer texto que nos escribió la persona. Su nombre es tal, su cédula es tal, su nombre es tal, y usted es una persona natural. Esto por detrás lo podemos conectar con nuestro CRM, con nuestro sistema de gestión de cliente, con nuestras bases de datos, con lo que nosotros queramos para ir identificando a ese usuario e ir entendiendo si realmente le podemos atender esta solicitud o no. Aquí ya nos vamos a la parte del formulario, que ya sería el formulario tradicional, donde el mismo sistema ya está clasificándonos en reclamo, nos está diciendo, bueno, los datos que teníamos antes en el formulario, si de pronto no venía algo, como en este caso que no venía dentro del texto, no venía el correo, nos va a marcar qué información me hace falta por llenar. Vamos a llenar aquí con información de prueba y vamos a poner acá, tampoco el usuario nos había puesto de pronto la ciudad ni el departamento. Todos estos datos los podemos hablar directamente de un sistema de gestión geográfica y todo esto son opcionales que podemos tener dentro de ese formulario. Ya dependerá de cantidad de los datos que quiera recabar del usuario. En este caso ya me dice, mire, el asunto es este, la descripción que usted me dio fue esta, y listo. Entonces aquí podemos también decir qué tipo de notificación quiero, si yo quiero correo físico o presencial. Y luego de todos estos datos que me generó el usuario, yo podría ir a consultar directamente información de esa persona y traerla aquí para mostrarle al usuario y decirle, mire, dentro de la solicitud que usted me está poniendo,
identificamos que vamos a requerir como mínimo su cédula, la factura del servicio que usted nos dice que se le está evidenciando los cobros, y si usted tiene un contrato o no lo tiene, suministrelo aquí directamente por el sistema. También le puedo recomendar que nos envíe capturas de pantalla donde se detallen esos cobros, comunicaciones, SMS, comprobantes de pago. Todo esto previamente a generar esa petición. Entonces aquí vemos que seguimos filtrando un poco más al usuario, porque lo que queremos es que cuando nos genere ese reclamo, pues genere el reclamo con los datos ya que nosotros requerimos para poderlo procesar. Eh, Aquí, digamos que le podemos decir al usuario, adjunte los documentos, podemos decirle, listo, cargue aquí la información. eh, Podemos cargar el documento, y también una validación que podríamos hacer es decirle si ese documento efectivamente es un documento que aplica para lo que estamos haciendo. En este caso no lo tenemos así conectado, pero es una de las alternativas que podríamos hacer. Si la persona nos sube una cédula que no es la cédula, si nos sube una factura que no corresponde a lo que nos está diciendo, no tiene ningún tipo de cobro de lo que está diciendo en el mensaje, le podemos decir, oiga, usted nos está subiendo algo que no tiene sentido para generar su queja. Entonces, en este caso, vamos a simular que ya generamos esa erradicación. El usuario ya nos envió sus datos y le generamos un número de erradicado. Aquí, esto es lo que vemos acá detrás, es ya la gestión que tendría nuestro equipo de PQR, ¿no? El equipo que está detrás respondiendo. Tenemos este panel de administración donde a un funcionario, que en este caso vamos a tener un funcionario que va a responder y que va a tener asignadas ciertas peticiones, va a poder ver pues cuáles son las más urgentes, cuáles son las más críticas, en qué estado están, si ya se resolvieron, si no se resolvieron, si están en proceso, eh, qué canal, por qué canal viene cada una de esas peticiones. Podemos tener diferentes canales, lo que hablábamos hace un momento. Podemos tener vía web, que es el formulario que acabamos de ver. Podemos tener todas las que entran por físico y que escaneamos o procesamos en un centro o en una ventanilla de erradicación. Podemos tener por llamada, que ahora vamos a ver cómo funciona el tema de llamadas. Y podemos tener también por correos electrónicos, eh, o por una aplicación móvil, o por cualquier tipo de canal, por WhatsApp y demás. Esto los vamos a centralizar en esta herramienta que nos va a permitir poder visualizar esos reclamos, esas peticiones, y entender qué es lo que debemos gestionar. En este caso, vemos aquí que este usuario tiene una serie de erradicaciones. Él podrá filtrar por cuáles son las que tiene pendientes, y además tenemos esta columna donde el sistema nos empieza a identificar, según lo que estamos viendo dentro del contexto, el contenido, la información que nos está enviando el cliente. Podemos identificar si es crítica, no es un tema tan alto, o es solo moderado, o es bajo, ¿no? Dependiendo de lo que entienda el sistema, por lo cual es algo crítico, ¿no? En este caso vemos, alguien puso una denuncia por un presunto fraude en una portabilidad. O sea, ya por esas palabras frecuentes, ya por lo que estamos, o las palabras clave, perdón, del contenido, estamos identificando que si hay un fraude, puede ser un tema crítico para revisar. Fallas frecuentes de servicio, cobro excesivo de factura. Todos estos temas los está clasificando el sistema de una manera automatizada y nos está diciendo, venga, póngale cuidado a esto porque esto es más delicado. Y en este caso nos está diciendo, mire, me denunció un presunto fraude, mi número tal fue portado a otro operador sin mi autorización el día tal, nunca solicité un cambio, y al llamar me informé que se procesó una nueva solicitud de portabilidad con documentos que no son míos. Entonces nos está diciendo, hay un tema aquí importante que hay que revisar. El mismo sistema nos dice, tengo un 90% de seguridad que este es un tema que ya está analizado por la IA y que hay que resolverlo rápido. Nos dice cuál es mi SLA, dependiendo de los SLA que definamos dentro de la entidad. Y a su vez, estamos usando la capacidad de la IA de entendimiento de los procesos, de cómo se gestionan al interior de la herramienta, porque ya estamos autoasignándole este caso a una persona del equipo, ¿no? Le estamos asignando esto a alguien que posiblemente
ya tengamos registrado dentro de la plataforma que se encargue de estos temas de fraude, por decir algo, y se asigna directamente a esa persona. También el sistema es capaz de identificar de todos los funcionarios que gestionan estas PQRs, cuál es el que mejores resultados ha tenido en el tiempo respondiendo ciertas cosas, ¿no? De qué temas es más hábil cierta persona para poder responder. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Tenemos un sistema que nos está validando esos archivos adjuntos, como decíamos al principio, si la persona nos está haciendo una denuncia, nos está diciendo, mire, todo esto está pasando con este caso, nos carga acá y yo le podría tener al funcionario claramente para que pueda descargar y visualizar los documentos, pero también un asistente de esos documentos, ¿no? Que nos diga, venga, yo necesito preguntarle a esos documentos qué información hay, si coincide, no coincide, básicamente un ayudante que va a hacer toda la tarea manual de hacer la revisión de esos documentos que están acá. Entonces nos dice, mire, usted aquí le llegó una denuncia, viene una copia de la denuncia formal, si coincide con la cédula, coincide con los datos, coincide con las fechas. Todo esto lo podemos hacer de tal manera que claramente el usuario o el funcionario pueda revisarlo, pero también ayudarle a hacer validaciones y a hacer resúmenes de la información que está aquí capturada dentro de esos documentos. Eh, y tenemos también una opción de, a partir de estos datos, de esta información que hemos venido capturando y que hemos venido procesando, que el mismo sistema nos ayude con una primera respuesta o una respuesta inicial que no tenga que ser redactada por el funcionario, ¿no? Que acuda de pronto a alguna plantilla, que ya tengamos de respuestas de este tipo de casos, que acuda también a un banco de conocimiento previamente generado, donde podemos ya empezar a darle una forma de respuesta a lo que está acá. El mismo sistema nos genera varias versiones, el usuario, el funcionario puede revisar y decir, venga, la que más, sí, esta aplica un poco más, entonces le voy a decir que usemos esta posible respuesta, aquí nos la carga dentro de nuestro sistema de respuesta. Podemos hacer consultas en el CRM con respecto a la información que tenemos de este cliente. Entonces, podemos decir, oiga, este usuario se llama tal, qué servicios tiene contratados, qué tipo de cliente es, cuánto fue la última facturación, tiene algún pago pendiente, está en mora con algo. Podemos entender un poco más de ese cliente para que el funcionario también tenga datos importantes con respecto a la información y no tenga que ir y por allá conectarse con otra fuente de datos, sino que ya tenga todo aquí mismo para poder dar la respuesta. ¿Vale? Eh, Claramente la respuesta no la va a generar sola la inteligencia artificial. Básicamente aquí el funcionario tiene que analizar los datos, pero ya va a tener mucha información, mucha ayuda para poder gestionar su información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y qué hago? ¿A dónde lo pido? Ah, no, porfa, me dejo ahí con los micrófonos, ¿me ayudas, Alberto? Entonces, en este caso, ya lo que seguiría es el procesamiento de la respuesta, que en cualquier caso nosotros podríamos tener una carta membreteada, ya pues con la estructura de la respuesta, con los datos que ya pudimos recabar, la información, toda la posible respuesta y el membrete pues de la firma y demás. Esto lo podemos definir mediante un flujo de aprobaciones, o sea, primera, el usuario que está gestionando la PQR puede decir, listo, esto ya está resuelto, lo voy a pasar a alguien del equipo que haga el resto de la validación de los datos o que nos ayude a nosotros a, eh, a entender si esta respuesta está correcta, está correctamente definida o no está correctamente definida. Este flujo va a llegarle a alguien ya que aprueba y esa aprobación es la que va a definir después si definitivamente esa es la respuesta o no es la respuesta. Incluso esa primera respuesta que da la persona, que nos da el asesor, le podemos decirle al sistema que mejore de pronto la redacción. Si ustedes ven acá, ya veo una primera respuesta. Aquí puede decir que el funcionario escriba ciertos datos, redacte, y aquí tenemos un botón de mejorar esa redacción para que podamos tener, aquí ya como le dicen, un cambiecito, entonces vuelve y me lo pide. Pero en este caso, mejoramos redacción, mejoramos tono, podemos también configurar el tono.
cómo queremos que sean nuestras comunicaciones hacia clientes. Quiero que sea tuteado, quiero que no sea tuteado, quiero que sea cercano, que sea más formal, que diga, entendemos la situación, queremos prestarte un mejor servicio, o ese tipo de muletillas o frases no las queremos usar, queremos ser mucho más resolutivos y ir al grano. Entonces aquí eh, podemos ver que ya el sistema le generó algunas mejoras. Nos dice, mire, ya personalicé un poco con la información del CRM, le puse bien el nombre porque de pronto estaba mal el nombre, énfasis en empatía, porque si queremos que las comunicaciones tengan un tono puntual, le podemos dar esa empatía y ese reconocimiento. Oiga, sabemos que esto lo está afectando, sabemos que ha tenido un problema, queremos pedirle disculpas, etcétera, para mejorar un poco la comunicación y que esa comunicación no sea como tan genérica, ¿no? Que eso a veces también molesta mucho a un cliente. Oiga, me están contestando la misma carta con la que le contestan a todo el mundo sobre un tipo de problema y se ve, se nota que esa respuesta ni siquiera la leyó a nadie, ¿no? Y nadie les ayudó como a entender mi caso, sino que me dieron una respuesta genérica. Y todas estas mejoras las estamos aplicando con base en manuales de procedimiento, manuales de atención al cliente, en históricos y en cómo queremos realmente que se comunique nuestro sistema de PQRs. Eh, Además de esto que estamos viendo que pues claramente es, digamos, la potencia que tiene nuestro sistema, eh, vamos a poder tener un dashboard como el que vemos acá, eh, con los datos claves, los datos típicos de cómo se debería gestionar en el día a día. O sea, la priorización de los casos que tenemos que marcar, como les decíamos, es muy importante y pues la visualización de los mismos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Están libres de preguntar lo que requieran, lo que les guste, lo que tengan dudas, ahí estamos atentos. Si no hay dudas, pasamos al siguiente caso. Diego, en el chat hay una pregunta de Sandra Milena González. Ella pregunta que si esta herramienta de PQR debe estar en la nube o es opcional y cómo se maneja la política de tratamiento de datos de los clientes en esta herramienta, cómo se autoriza el uso, cómo se da su protección y almacenamiento de los datos. Sí, la herramienta puede estar en la nube o puede estar local, o sea, ya eso dependerá un poco del caso de uso, de cómo lo queramos tener, ya, digamos, por políticas de seguridad. El uso de la inteligencia artificial puede ser un uso local, o sea, aquí podemos usar modelos que se instalen dentro de un servidor propio de la entidad, porque pues aquí digamos que es un análisis sobre todo más un 90% de texto. Entonces estamos hablando de modelos que hoy en día ya se pueden descargar, se pueden instalar y no es necesario ir a consumir servicios en la nube. Eso puede ser una opción para aquellos clientes que requieren cosas más locales y que no vayamos a consumir datos en Internet. Con respecto al tema de seguridad, claramente aquí, pues, todas las validaciones que hagamos del usuario, todas las validaciones se pueden hacer con los mecanismos de seguridad que tenga establecido el banco, mediante OTPs, mediante claves dinámicas. Aquí les estamos mostrando el caso rápido para poder hacerles un vistazo, pero pues ya dependerá también de lo que seguridad del banco nos diga que tendremos o, bueno, la seguridad de la entidad que quiera implementar nos pida. Eh, Temas de seguridad de la información, como decimos, nunca nos quedamos con datos, ni la IA se queda con datos. Aquí estamos procesando a través de datos que están embebidos, digamos, dentro de lo que el sistema procesa y generalmente pues ni la IA se queda con esa información. Ni en este caso un tercero o el proveedor se queda con datos de clientes. Básicamente todo está procesándose en tiempo real, determina que la visualización que se quede, pues sí sea una visualización para el funcionario y pues queda dentro del sistema que el cliente defina. Si podemos utilizar, por ejemplo, la conexión al CRM, que es lo que veíamos hace un momento en la plataforma, esos datos pues son consultados directamente al CRM y traídos acá. Entonces, ya por políticas de la entidad, definiremos si esa información se queda directamente dentro de la plataforma de gestión y esta plataforma de gestión pues tendrá todos los temas de seguridad bancarios que se requieran o de seguridad de la entidad que requiera hacer el proceso de instalación de esta herramienta.
No sé si hay más dudas por ahí, Albert. Aquí había una de hace un rato, no sé si ya la contestamos, que estaba, me gustaría conocer más sobre la extracción de correos, pero enfocarlo más en documentos legales, como tutelas, embargos, demandas, Sí, de insolvencias, hecho, creo que Ujú. de pronto la persona no estuvo al principio del evento, pero mostramos un caso de cómo gestionamos hoy en día el procesamiento de embargos. Si quieres y lo quieres ver con más detalle, nos escribes también por aquí y podemos buscar un espacio para mostrarte más en detalle cómo procesamos embargos. Y cualquier documento legal, si estamos hablando de solamente procesar. Podemos procesar cualquier tipo de demanda y denuncias, podemos procesar historial laboral, podemos procesar órdenes médicas, cualquier tipo de documento que nos esté llegando y que requiramos ese procesamiento. Para continuar un poco y avanzar, les voy a mostrar ahora un sistema de gestión de voz, de atención al cliente por voz, con inteligencia artificial. En este caso, es un sistema que nos permite hacer resolución de primer nivel de atención. Básicamente, ¿eso qué significa? Que estamos aquí hablando de poder resolver al usuario niveles iniciales de consulta que tenga sobre sus servicios. En este caso, no estamos todavía integrándonos con claves, con transaccionales, con qué está pasando dentro de la aplicación transaccional. Eso es viable, es factible, pero para efectos de la demo les queríamos mostrar un primer nivel de atención. En este caso, es poder ayudar a un usuario o a cualquier tipo de usuario a resolver dudas sobre, venga, tengo este problema con mi cuenta, cómo puedo hacer una transferencia, cómo puedo desmarcar mi cuenta, cómo puedo hacer cosas típicas que los usuarios pueden preguntarnos y que hoy en día pueden estar eh, haciendo a través de una línea telefónica, a través de un IVR, que todos sabemos y conocemos pues que es un tema que a todos nos molesta llamar, que nos hagan esperar, que sea un menú uno 2 marca tal para tal cosa, marca tal para tal cosa. Y al final, pues, terminamos todos buscando es cómo hablar con alguien para resolver el problema porque no está definidos los árboles de navegación de esos IVRs de una manera intuitiva. A veces tengo que escuchar 1000 opciones antes de saber cuál es la opción que yo quiero. Y si simplemente tengo una pregunta de, venga, ¿qué oficina me queda cerca de la ubicación donde estoy? O cómo desmarco mi cuenta de gravámenes financieros, cómo es el procedimiento, qué tengo que hacer si quiero inscribir una cuenta, qué puedo hacer para solicitar un nuevo crédito, bueno, cualquier solicitud, a veces se convierte en, venga, ¿cómo hago yo para encontrar eso dentro del teléfono? Porque a veces es la única opción que tenemos, ¿no? A veces no tenemos otra forma de comunicarnos, no tenemos posibilidad de conectarnos a la página, o no tenemos posibilidad de hacerlo de otra manera, sino tenemos que hacer una llamada. Este sistema resuelve ese tema y también nos ayuda pues a tener mayor control de lo que está ocurriendo con nuestro sistema de gestión de voz. Y en este caso vemos aquí cómo el sistema puede también derivar a agentes humanos o al equipo de call center, ya cuando el caso, pues digamos, se le sale de las manos a la IA o no puede procesar esa solicitud. Y antes de hacer la prueba de cómo funciona el robot, les quería mostrar acá cómo es su proceso de configuración, que realmente es algo muy sencillo. En este caso, estamos utilizando modelos de voz que podemos entrenar, que nosotros podemos utilizar acentos, podemos utilizar tonos, podemos utilizar voces institucionales, o sea, si ya tenemos una voz que ha sido como está dentro de la marca corporativa, la podemos utilizar para poder enseñarle al sistema a cómo debe contestar. Tenemos una configuración sistémica de cómo funcionaría ese robot o de qué manera tiene que responder. Tiene que ser conciso, tiene que ser profesional. ¿Cuáles son las primeras preguntas que yo debo hacerle al usuario? ¿Qué información debo recabar antes de ofrecerle algo? Yo tengo que identificar el tono, el sentimiento de esa persona para poder también dar una respuesta que sea importante y qué información no le puedo dar. O sea, cuáles son mis guardrails, que son, es básicamente
por dónde no te puedes ir, qué información no le puedes suministrar, no le puedes dar consejos financieros, no le puedes compartir información sensible, no puedes dar información transaccional. Claramente en este caso esta solución no está conectado con nada transaccional. Eh, si de pronto alguien me empieza a hablar en inglés, oiga, ¿le puedo habilitar que conteste en inglés o definitivamente le tengo que decir, mira, no contestes en inglés? Todas esas cosas las podemos hacer. Y podemos decir qué modelos de procesamiento del lenguaje podemos usar. En el mercado, como ustedes saben, hay muchos modelos de procesamiento del lenguaje natural. Está ChatGPT, está Gemini, están los de Claude, cualquiera de estos. Hay muchos modelos de procesamiento en tiempo real. O sea, aquí estamos hablando que el sistema está entendiendo lo que estamos hablando, lo está llevando a un contexto y lo está procesando en tiempo real para poderle dar una respuesta al usuario. Tenemos diferentes voces ya entrenadas, voces que van a escuchar ahora que son bastante, estamos hablando de algo colombianizado, o sea, básicamente es con nuestro acento, nuestras palabras, la forma que nosotros hablamos. Algunos clientes ya que han visto la solución nos dicen, oiga, yo quiero que mi agente hable paisa, que mi agente hable costeño, que mi agente hable según la región donde me está llamando el usuario, que interprete que sí, que estoy cerca, que no es por allá una persona de otro lugar que me está contestando, sino que yo estoy en la misma ubicación geográfica y eso le va a dar más seguridad al usuario de que realmente me están entendiendo. Nuestro banco de conocimiento, podemos cargar cualquier tipo de documentos PDF, por ejemplo, las tasas y tarifas, podemos cargar la guía de respuesta telefónica, que en este caso esa guía es un documento técnico donde le decimos, venga, ¿qué pasa si la gente me pregunta de este tema? ¿Qué pasa si tengo esto? ¿Qué son las preguntas frecuentes que ya hemos establecido en este caso con este cliente para iniciar como cuál sería el modelo de atención? Son preguntas típicas y este puede ser un primer eh, cuerpo de conocimiento que el sistema va a utilizar. Podemos añadir URLs, de pronto de un manual, de pronto de la página web, podemos añadir archivos, como también les decía. Podemos cargar datos históricos de respuestas que hemos dado previamente, de lo que sea, de información, de casos que tengamos ya respuesta, en nuestro banco de información, que hayamos respondido y que estén curados. Quiere decir eso que no puedo cargar ahí cosas que no estén bien, ¿no? No puedo decir, venga, le embarramos una respuesta a un cliente, entonces carguémosla acá. No, la idea es siempre que esté curado toda la información y que esté realmente sean respuestas correctas. Y los parámetros de escalamiento los podemos definir de cómo va a ser el sistema para decir, venga, mejor esto se lo paso a un agente porque veo que no estoy resolviéndolo, ¿no? Eh, el umbral de escalamiento lo podemos definir, venga, ya la persona me ha preguntado varias veces si yo no lo he podido, o el agente tiene que identificar cuántas veces su respuesta no le ha dado respuesta o no ha eh, logrado hacer que el usuario diga, listo, ok. Y entonces, si son 2, 3, 4 o 5 intentos, lo vamos a pasar a una persona del call center. Podemos conectarnos con nuestro CRM, con nuestras bases de datos, con el transaccional. Sí lo podemos hacer. Podemos utilizar mecanismos de autenticación que estén usando hoy en día. Por ejemplo, preguntas, por ejemplo, OTPs, claves dinámicas. Todo lo demás lo podemos utilizar acá sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona nuestro agente de voz. Igualmente, para que ustedes sepan, estos agentes de voz eh, funcionan muy bien desde un celular, funcionan muy bien desde una línea telefónica. Lo podemos conectar a una línea real telefónica para que el sistema nos pueda atender. En un segundito voy a compartir aquí el audio. Iniciamos con una prueba. Hola, mi nombre es Laura, tu asistente virtual de BBank. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? Para iniciar, regálame tu nombre y ciudad. Mi nombre es Diego y estoy en Bogotá. Mucho gusto. ¿Podrías decirme, Sirius, tu nombre y desde qué ciudad nos contactas para poder brindarte una mejor asesoría?
Estoy aquí para resolver cualquier duda que tengas sobre nuestros productos como la cuenta PBank o el CDT. Resolutivo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, quisiera saber cómo puedo desmarcar la cuenta de mi cuenta que tengo con ustedes para desmarcarla del tema de impuestos. Sirius, entiendo perfectamente tu solicitud. Para exonerar tu cuenta PBank del gravamen a los movimientos financieros o 4 por 1000, debes realizar la solicitud directamente desde tu aplicación PBank en la sección de solicitudes. Ten presente que según la normativa colombiana solo puedes tener una cuenta con este beneficio en todo el sistema financiero. ¿Tienes alguna otra duda sobre este proceso o sobre tu cuenta? No, mira, es que también quisiera saber si puedo retirar de un cajero. No, eso no me lo explicaron cuando abrí la cuenta. Sirius, comprendo tu duda. Es importante aclararte que la cuenta PBank es exclusiva para ahorrar y no cuenta con una tarjeta débito física, por lo que no es posible realizar retiros directamente en cajeros automáticos. Sirius, para disponer de tu dinero, puedes realizar transferencias interbancarias gratuitas e ilimitadas hacia otras cuentas desde tu aplicación Resolutivo. Oye, ¿Deseas que te mira, es que quiero saber también cuánto está hoy en día la tasa para los CDTs. Sirius? Claro que sí, con gusto te informo sobre nuestras tasas actuales. Resolutivo. Para la cuenta PBank, la tasa es del 11% efectivo anual y genera rentabilidades del primer peso. Si te refieres al CDT, tenemos tasas del 10.50% a 180 días y del 12% a 360 días. Pirius, ¿te gustaría conocer más detalles sobre alguno de estos productos? No, me gustaría que me cuentes un poco de los créditos, qué opciones hay de créditos. Sirius, con gusto te informo que el crédito PBank es de libre inversión y puedes solicitarlo de forma 100% online desde 1.000.000 de pesos. Pero los plazos de pago son muy flexibles ya que van desde 12 hasta 48 meses, adaptándose a lo que necesites. Resolutivo. ¿Te gustaría que revisemos los requisitos básicos para realizar la solicitud a través de nuestra aplicación? Listo, bueno, como se dan cuenta, el sistema nos está gestionando la llamada a partir de los datos que le cargan dentro de nuestro sistema de gestión. En este momento, pues claramente estamos haciendo todavía algunas pruebas y no sé si notaron que a veces el mismo sistema nos dice en qué tono está hablando. Eso es por unas pruebas que estamos haciendo. Nos dice, está hablando serio, está hablando resolutivo, está hablando con inquietud. Son pruebas que estamos haciendo y les estamos dejando eso para que nos diga qué intención está marcando en ese momento el tono de voz. Obviamente ya en un tema productivo, eso no se escucharía, ¿no? Eso que ustedes escuchaban que decía serio, resolutivo y demás, eso en un sistema ya en productivo no lo veríamos. Pero lo quisimos dejar aquí para que ustedes vieran que el mismo sistema está como marcando el tono de cada frase, de qué manera lo está diciendo, y eso también nos sirve a nosotros para entender eh, si tiene que gestionar la llamada de una manera específica o el tono de voz que está interpretando. En este caso vamos a ver acá, ya estamos cargando la última llamada que acabamos de hacer. Eh, Aquí vemos primero que nos muestra el audio de esa conversación. Nos dice, aquí podemos escucharlo nuevamente si queremos, lo podemos descargar y o pues cumplir con los requisitos a nivel de Aves Data, de cómo manejamos la información de esas llamadas dentro de nuestros sistemas. Básicamente esto nos sirve para entender dónde, en qué momento de la conversación se habló de qué temas. Y esto es lo que yo les mencionaba hace un momento. Aquí vemos la marcación de los tonos de la gente y la gente nos dice, aquí voy a tener un tono tal, paciente, aquí voy a estar serio, aquí voy a estar resolutivo. Estos manejos de tonos es muy importante en las frases que se tienen que decir para que no suene robótico, ¿no? Eso es algo que hemos intentado mucho dentro de nuestro sistema y es que no suene demasiado robotizado o, sin, o con un tono que suene raro. Claramente, uno de los objetivos de esto no es decirle al usuario, estés hablando con una persona real, sino que pues suene como alguien que puede ser un agente, pero pues claramente nosotros, cualquier humano es capaz de identificar muy rápido si la persona que está detrás no es una persona.
hemos logrado hacer en algunas pruebas que hemos hecho que no sea muy fácil de detectar. Sin embargo, pues por temas ya corporativos de cómo lo quiera manejar la entidad, podemos hacer que la gente se presente como un agente eh, robotizado, un agente con IA, un agente automatizado, lo podemos hacer y pues claramente lo importante acá es resolver la inquietud y resolverle a la persona el tema de una manera más rápida, más práctica de lo que hoy en día puede estar haciendo todo esto. No sé si también vieron dentro de la misma llamada que yo pude hacer interrupciones, que si me estaba hablando de un tema le pude cambiar el tema sin ningún problema. Y aquí está, pues, digamos, toda la conversación que generamos. En este caso, ya inicialmente, ya tenemos un análisis en tiempo real, claramente lo tenemos, de cómo se está desenvolviendo la llamada, porque estos textos que vemos acá se van analizando en tiempo real, segundo a segundo, y si detectamos que hay un sentimiento que no es neutro, o sea, por ejemplo, puede ser un sentimiento ya de rabia o de, venga, los voy a demandar, no sé qué, por ciertas palabras que puede tener la llamada, podemos hacer que y automáticamente el sistema escale esto y sea un agente especializado el que atienda a esa persona. En este caso, pues vimos que había un tema de neutralidad. El mismo sistema nos dice, mire, tengo un 90, 95, 99% de confianza que la llamada fue neutra. ¿Qué emociones se detectaron? Curiosidad, eh, búsqueda de información. Aquí vemos pues que el sistema cumplió con lo que se le pidió. Hacemos una encuesta, digamos, en tiempo real también de lo que está pasando en la llamada, si hubo un saludo, si hubo resolución de lo que quería la persona, si se le respondió con los parámetros que yo establecí, si el tiempo de respuesta fue el adecuado, si hay necesidad de hacer un seguimiento, que ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cuáles fueron esos temas tratados? Que eso también nos sirve mucho a nosotros para establecer, pues, qué temas son los que, oiga, todo el mundo me estaba preguntando esta semana sobre X tema, porque salió una noticia que ya no van a haber cuentas que no se puedan desmarcar y no sé qué, entonces todo el mundo me está llamando de eso, venga, tengo que entrenar al sistema con más información de eso. Las palabras clave que después nos van a servir para alimentar también nuestro sistema de dashboard, que lo vamos a ver, las métricas del call center, o sea, esto qué tan probable era que tuviera que pasar a un agente del call center. La probabilidad de escalamiento, pues en este caso era baja, porque teníamos un nivel de complejidad medio y pudimos hacer una llamada totalmente automatizada en este caso. No está, el mismo sistema nos dice, y bien, no tuvimos que escalar esto a nadie porque pudimos responderle tranquilamente a la persona. También si requeríamos aquí en este caso un seguimiento, la persona nos dice, venga, sabe que llámeme mañana porque hoy estoy ocupado, venga, yo voy a pagar, pero entonces denme 3 días, llámeme en 3 días, llámeme mañana, llámeme más tarde. Entonces todas esas probabilidades de seguimiento las podemos marcar acá. Si también dentro de esa llamada se genera una petición, una queja, un reclamo, podemos aquí ya tener en nuestro sistema una gestión de esa primera petición, donde podemos identificarla. En este caso, pues no vemos que haya necesidad de generar una petición, pero en el caso que sea así, que veamos que sí, que la persona ya nos está diciendo que tuvo un servicio afectado, que tuvo un problema con X, Y, Z, podemos desde aquí generar esa petición que nos va a llegar a nuestro sistema PQRs, que fue el que vimos hace un rato. Em, Además de todo esto, de poder analizar la llamada, de poder entender qué pasó, tenemos un sistema de reportes que nos ayuda a entender pues cuáles fueron las consultas, la efectividad media de nuestro sistema, cuántos clientes estamos atendiendo, a nivel de volumen, por ejemplo, de gestión, de pronto si tenemos una campaña específica para cartera, para posicionar productos, para vender X o Y, Z valores, podemos integrarnos para entender, venga, mi sistema de gestión está funcionando, me está generando créditos por X valor, cuál es el sistema net, la calificación de nuestros clientes, cuál es el tiempo promedio de resolución. Podemos aquí tener un primer estimado de ahorro, de cuánto me estoy ahorrando versus tener personas reales contestando todas las llamadas. No quiere decir esto que no haya necesidad de escalar o que no haya necesidad de tener un equipo detrás. Sí, sí se va a requerir claramente porque no todas las consultas se van a poder resolver con IA, pero sí vamos a poder tener una atención mucho más eficiente a aquellas llamadas que se puedan resolver con este tipo de soluciones, ¿vale?
Bueno, aquí vemos como todos los posibles gráficos que podemos tener de nuestro sistema. Eso es para entender cómo vamos resolviendo, cómo vamos contestando, cuáles son realmente los momentos en los que vamos a requerir tener los agentes de nuestro call center más disponibles, en qué horarios, en qué fechas del mes son más importantes. Claramente aquí sabemos todos que en temas de quincenas y demás hay más probabilidad de que yo tenga esas posibles solicitudes, la distribución de de qué temas me están preguntando más, sobre crédito, sobre cuentas, sobre tarjetas, sobre CDT, sobre X o Y, Z, en temas me estoy respondiendo, de dónde vienen esas llamadas, cómo han sido esas llamadas, si estoy generando o no la gestión y la resolución de PQRs y cuál es el índice de satisfacción general que yo tengo de nuestro sistema. Además, ya por último, contarles que tenemos la posibilidad de automatizar muchos de los siguientes pasos que van pasando, que pueden llegar a ocurrir acá, y es básicamente los seguimientos. ¿Cómo hago yo para que después de una llamada donde el cliente me llame después, podemos hacer ese siguiente nivel, ¿no? O sea, el seguimiento de la postllamada es básicamente identificamos que el cliente me dijo llámeme después, entonces vamos a generar una llamada en el tiempo que el cliente nos diga, si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, y así sucesivamente podemos tener esto automatizado. Ya no necesitamos que alguien del call center esté pendiente y anote en un papelito, anote por ahí, venga, tengo que llamar a fulano de tal más tarde, lo podemos hacer de una manera automatizada. Un escalamiento urgente también dependiendo de lo que entienda la plataforma o las palabras clave que defino. Me están robando, me están sacando plata de mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? El sistema no se va a poner. Lo primero que tiene que hacer, no, el sistema le va a pasar es un área de seguridad y va inmediatamente a hacer que se bloqueen las cuentas. Entonces podemos hacer este tipo de escalamientos de manera urgente mediante el sistema de automatización. Tenemos un cliente que está con un sentimiento negativo, identificamos en la llamada que había un sentimiento negativo sobre la llamada, podemos generar un correo, podemos generar un SMS, podemos generar un WhatsApp, podemos generar una llamada especializada de, si es, no sé, si queremos que nuestro segmento VIP tenga un trato diferente y que lo llame el gerente de la oficina y demás, podemos hacer ese tipo de automatizaciones en casos pues muy particulares, podemos granularizar muy bien de la manera que se tiene que hacer estas atenciones. Si hubo una llamada muy larga que probablemente estemos identificando que no se resolvió o que la persona pues realmente no quedó satisfecha, también podemos hacer automatizado. Oye, llamadas de más de 10 minutos, hagamos que un agente del call center llame y pregunte, oiga, ¿todo bien? ¿Resolvió su problema? ¿Le parece bien la atención y tal? Em, si vemos que hay un escalamiento probable entre la llamada, como decíamos hace un momento, podemos sugerirle también a una persona que se conecte directamente a la llamada. Podemos generar automatizaciones para bienvenidas. Oiga, le abrimos la cuenta a alguien nuevo, llegó alguien que se hizo todo el proceso de registro para tener una nueva tarjeta, un nuevo producto, pero realmente nadie le está diciendo, oiga, bienvenido, eh, qué bueno que esté con nosotros, que pasa mucho, pues porque obviamente los call centers están es más como para atender problemas que para darle bienvenida a clientes, para contarles los beneficios que tiene de sus productos. No sé si a ustedes les ha pasado en entidades. Puedes tener una tarjeta nueva y todo y no sabes ni cómo usarla porque nunca nadie, o sea, te explicaron muy por encima en el momento que la sacas, pero ya después no sabes. Y este tipo de soluciones de automatización le permite a las entidades ser más cercano, más amable. Oiga, le quiero contar a usted todos los beneficios que tiene con su tarjeta tal. Sí, listo, cuénteme o cuénteme más tarde porque estoy ocupado. Y esas automatizaciones vamos a lograrlas con este sistema. Listo, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Quieren? Albert, no sé si continuamos entonces. Sí, no, en el chat no hay más preguntas, Diego. Lo único era el que están preguntando lo que tú dijiste ahorita, que la palabra Sirius y eso, como decías tú, ya en un entorno productivo no salen ese tipo de expresiones. No, pues yo creo que ya con esto haríamos cierre al espacio. No sé si quieres dar alguna conclusión final. Listo. Nada, agradecerles a todos el interés de conectarse aquí hoy.
decirles que, pues, que todas estas soluciones están ya disponibles para ustedes, para hacer pruebas. No es algo costoso. Yo me imagino que muchos de ustedes dirán, no, pero eso pues hace de todo, entonces va a costar muchísimo. No, realmente son soluciones que son costo efectivas, que están pensadas para ser costo eficientes. Y realmente pues pregúntenos, busquemos espacios para hablar, para presentarles a ustedes estas herramientas ya más en un caso de ustedes. Em, no consideren pues que porque todavía ustedes no están haciendo nada con IA, entonces pues, todavía no. O sea, es básicamente ya hay muchas entidades bancarias que lo están usando, entidades del sector financiero. Digamos que para nadie es un secreto que entidades grandes, un Bancolombia, un Banco de Bogotá, ya tienen esto implementado, ya lo tienen y están trabajando con todo esto. Entonces, a nivel de, de mercado, pues siéntanse, no les digo presionados de usarlo, pero sí siéntanse en un momento muy interesante para sacar adelante este tipo de proyectos. A nivel de seguridad, sé que muchos de ustedes dirán, no, pero esto es un riesgo, esto es peligroso, ¿qué va a pasar? La información y demás. Ya tenemos modelos que están cumpliendo con las normativas que nos están exigiendo en el sector. Tenemos casos implementados que ya han sido validados por temas de seguridad, entonces no se preocupen por ese tema. Claramente es una prioridad para nosotros eh, cumplir con todos los requerimientos que tengan sus entidades. Entonces, eh, nada, decirles eso, estamos abiertos a sentarnos con sus equipos, a hacer levantamientos, a poder establecer pues siguientes pasos, pruebas iniciales. No es necesario que ustedes digan, no, es que ya mañana tengo que salir con un sistema que me haga todo esto porque si no, no estoy aprovechando esto. No, podemos salir con un tema pequeño, hacer pruebas, ver que todo funciona y poco a poco ir escalando e ir creciendo pues las implementaciones que se hacen. De hecho, eso es lo que pasa en la mayoría de entidades donde estamos, que iniciamos con un proceso pequeño y a medida que se gana la confianza de las diferentes áreas de la entidad, pues podemos ir escalándolo sin ningún tipo de problema. Por aquí también les dejo mis datos aquí en el chat para que si ustedes tienen algún tema interesante que quieran valorar, que quieran hacer pruebas o lo que necesiten, o tienen algo ya montado, pero realmente no les está dando los resultados que están buscando, nos pueden contactar y vamos hasta donde ustedes nos digan para poder ayudarles con lo que requieran. Les agradecemos mucho este espacio, muchas personas conectadas, mucho interés, les agradecemos de verdad la conexión. No sé si hay algo más. Creo que Hola no Diego, sé. Muchas buenos gracias. días. Gracias. Mira, pude participar del espacio muy poco. Tenía otras sesiones ahí, se me cruzaron, pero nosotros sí estamos explorando todo este tema y me gustaría como tener ese detalle. Entonces, pues nada, aquí cojo el contacto. Igual si me puedes regalar un correo para que empecemos ahí a hablar y avanzar como en este proceso. Sí me interesaría mucho. Claro que sí, aquí por el chat les dejé mi contacto, mi correo y celular. El correo es un poco largo, entonces no, prefiero no decirlo por acá porque es muy complejo. Pero si quieres saber, aquí ya tenemos el contacto tuyo también y te vamos a enviar por tu correo toda la información para que Vale, podamos hacer. perfecto. Súper, Diego, muchas gracias. Y también aquí nos escribió Oliverio, listo, ahí ya te vamos a contactar, ¿vale? Te vamos a contactar para profundizar este tema. Nada, recuerden que estamos muy abiertos a poder hacer pruebas de concepto, como les decíamos, a sentarnos con ustedes hasta que no vean que esto funciona. Sabemos que no es fácil para nadie tomar una decisión de implementarlo. Así lo hemos hecho con nuestros clientes de, mira, mire, así funciona, así se ve, así son los resultados que usted va a obtener y solo hasta ese momento vamos a hacer un contrato o vamos a firmar algún acuerdo. Eso es política nuestra y es política para efectivamente que ustedes mismos puedan llevar estos resultados a las áreas directivas de la empresa y decirles, oiga, es que no, es que ya nos mostraron que esto sí funciona y no es como carreta, ¿no? No es simplemente hay una presentación que nos hicieron. Entonces tengan eso muy en cuenta porque es algo que sé que a todos ustedes les va a servir mucho para su gestión diaria y pues de no ejecutarse esto en este principio de año es muy probable que
realmente nos deje el bus, ¿no? Como decimos por ahí, que ya otras empresas, otras entidades empiecen a utilizar esto y nos empecemos a quedar obsoletos. Nada, mil gracias, que tengan buen día. Vamos a contactarlos a todos y muy amables por estar aquí hoy.